Hola con todos, bienvenidos a un nuevo Prender la Luz. En esta ocasión vamos a conversar con Isabela Ponce. Ella es cofundadora y directora editorial de GK, un medio de comunicación digital del Ecuador, el más visto y respetado en el país. Ella escribe sobre derechos de las niñas y de las mujeres, de minorías y de medio ambiente. En el 2019 ganó una mención de la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría Opinión por una columna sobre violencia de género y fue parte del equipo finalista al Premio Gabo en la cobertura por el proyecto Frontera Cautiva. En 2020 también quedó finalista en los premios de Online News Association por el proyecto Las mujeres que le ganaron al desierto. Hola Isa, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Yali, gracias por la invitación. Bueno, con Isa vamos a tratar acerca de cómo cubrir historias de género sin revictimizar. Isabela ha realizado varios reportajes relacionados a víctimas de violencia de género y también historias que son muy fuertes y muy sensibles. Y quisiéramos empezar conversando justamente sobre cómo acercarnos a estas historias con el respeto que deben tener las personas que fueron víctimas de abusos o de otro tipo de violencias. Claro, bueno, es una pregunta bastante amplia, pero yo creo que la premisa que tiene el periodismo en general para acercarse a las fuentes de respeto se aplica aquí de la misma manera y yo diría como con mayor delicadeza. Entonces, creo que también otra de las características que debería ser aplicada en otros espacios con otras fuentes es la escucha. Obviamente, a veces cuando conversamos acá con las reporteras y las editoras, no es lo mismo una actitud que uno tiene cuando está entrevistando a un político, que está fiscalizando, que estás preguntando, siendo muy incisivo, a acercarte a entrevistar a una sobreviviente o víctima de violencia sexual. Creo que el primer consejo es escuchar y dejar hablar y no interrumpir. Es muy natural que nosotros como periodistas queramos siempre preguntar, pero algo que nosotros hacemos acá en GK siempre es permitir que las personas hablen, se expresen, obviamente anotar las ideas cuando surgen repreguntas, pero eso se hace después. Y esa escucha muy respetuosa va a hacer que se genere esta confianza con más facilidad. O sea, que esa persona se sienta cómoda, porque por lo general una víctima de violencia sexual, sea que le haya pasado hace poco o mucho tiempo, es un momento terrible, horrible, no tengo que ni siquiera como describirlo. Entonces, no es que es un momento feliz para esa persona estar hablándolo y contándote eso. Entonces, hay que partir de eso, de esa empatía y esa escucha. Eso sería como lo primero. Has topado un punto importante sobre el trabajo en las salas de redacción al momento de tratar estas historias y digamos, en el momento previo antes de salir a hacer la reportería, ¿no? También, de alguna forma, capacitar a los periodistas que son parte del medio para que puedan cubrir estos temas. Eh, Cada vez se empiezan a contar, digamos que, o se empieza a tomar más en cuenta estas historias que son importantes y que son necesarias llevarlas al debate público, pero también hay medios que aún no tienen una sala de redacción, por ejemplo, con alguien especializado en género o que a veces simplemente te asignan la fuente que tal vez tú nunca has tratado. ¿Qué es lo que como medios de comunicación deberían hacer para que estas historias pues no caigan en la revictimización y tampoco caigan en el sensacionalismo? Creo que son varias cosas y uno puede como ver de dónde, o sea, cómo empezar, de dónde arrancar. Uno de los temas tiene que ver con el lenguaje, que yo creo que es muy importante. Cuando dijiste hace un rato, no caer en la amarillista. Entonces sí es un buen tip, un buen consejo, tener un glosario de términos que se deben usar en vez de otros y por qué, explicar por qué. Obviamente, sé que en Ecuador no es como en otros países de América Latina y del mundo, en el que la figura de editora de género cada vez es más frecuente. Yo he conversado con algunas editoras de género y la verdad es que no hay un rol tan definido, pero lo que sí tienen en común, y yo no me puedo autodenominar una editora de género porque
no es lo único que hago muchas otras cosas dentro de GK, pero siempre estoy como muy alerta a que los contenidos, sean gráficos, videos, escritos, en cualquier formato, como tú decías, no revictimicen, no sean amarillistas. Creo que estamos bastante lejos en general en el país. O sea, ya dejamos bastante atrás temas como crimen pasional, cuando decían hace muchos años, en vez de femicidio. Pero todavía caemos en ciertos términos o ciertos conceptos. Este término que eso también yo sé que no está muy conversado, pero decir vientre de alquiler, que suele como objetivizar a la mujer, entonces es mejor decir maternidad subrogada. ¿Ya? O sea, tienes estas cosas que sin caer en tecnicismos, en lenguaje muy académico, porque yo también lucho contra eso y luchamos contra eso todos los días en GK, y tú lo sabes, o sea, cómo alejarte de los tecnicismos, pero sin faltar al respeto. Un ejemplo súper claro, la palabra femicidio o feminicidio. Obviamente es una palabra que debe usarse para que, porque acá ya está tipificado, entonces se entiende el concepto, pero nosotros intentamos utilizarla lo menos posible. Si hay un texto, la vamos a utilizar 1 o 2 veces, si es que hablamos del asesinato 10 o 15 veces, si estás narrando un reportaje de femicidio. Porque la palabra tiende a ser como que anestesia, como una palabra hasta fonéticamente, no es que es fea, entonces decir un asesinato o describir cómo se asesinó a una persona puede ser mucho más descriptivo, sin caer, como lo que tú decías, en el amarillismo, porque cuando nosotros damos detalles sobre un asesinato, sobre una violación o sobre un abuso, la razón de dar esos detalles es para poder transmitir el horror de lo que ha vivido esa persona, ¿ya? Y no lo hacemos obviamente con el consentimiento de esa persona. Hace un rato me preguntabas como que hay que tomar en cuenta, obviamente hay que tomar en cuenta si esa persona está dispuesta a salir con nombre y apellido, con un seudónimo, con algo que le identifique o no le identifique. Y esos detalles del horror que yo estoy diciendo, si es que estamos hablando de violencia sexual, vas a conversar con la sobreviviente, hay un acuerdo y una conversación que viene de esa construcción de confianza, de explicarle a la fuente por qué necesitas esos detalles, ¿ya? Porque yo, Isabela, soy periodista, yo no soy fiscal, yo no soy juez, yo no soy abogada, para poder determinar que lo que te pasó a ti es un delito. Entonces yo no puedo escribir Pepita fue víctima de violación, ¿ya? Porque sigue siendo un presunto delito. Entonces hay que usar la palabra presunto e idealmente describir la acción. Entonces son estas prácticas que permiten contarlo sin caer, como digo, en la revictimización, pero sin caer tampoco en este lenguaje como muy técnico y puede llegar hasta ser frío. Y lo que nosotros buscamos como periodistas que cubrimos género es poder movilizar algo en el lector. Y eso no lo logras con un lenguaje tan plano. Quisiera hablar, ya que nos has conversado como de este acercamiento hacia las fuentes, que son pues parte de estas historias que pueden ser tan duras. Quisiera hablar de 3 reportajes que son de tu autoría. El primero es sobre el ex sacerdote Luis Fernando Intriago, con esta decena de acusaciones que él tuvo sobre los casos de los al menos 10 adolescentes que pasaron por este ritual físico que no es reconocido, por ejemplo, como dice el reportaje, por la Iglesia Católica, y que la justicia ordinaria lo estaba investigando. También quisiera conversar, claro, poco a poco, sobre otro reportaje que habla en cambio de el estudiante que fue abusado sexualmente por su maestro y que sus padres también tuvieron que enfrentarse a la inoperancia de las instituciones del Estado. Y finalmente sobre la rutina del terror, que es este reportaje que habla en cambio sobre 5 mujeres que contaban cómo su profesor de gimnasia olímpica las tocaba contra su voluntad durante y después de sus entrenamientos. Entonces, solo con esas breves descripciones, pues se nota que tenemos 3 historias que son momentos, como hablábamos al inicio, traumáticos para quienes los vivieron, y que además tú nos podrás contar con más detalle, pero no son historias que se construyen en una semana o en 2, sino que tienen un proceso largo
sobre todo para poder hacer toda la reportería y poder, pues también que la historia que al final queda, pues les haga justicia a sus casos. Entonces, empecemos hablando sobre el caso del cura Intriago, porque ese es uno de los casos que también no se queda simplemente en la publicación, sino que, como tú decías, pues genera algo y también generó reacciones. Entonces, cuéntanos acerca de esta reportería y de la necesidad de contar esta historia. Empiezo con la necesidad. La necesidad es que antes de esta historia no había habido una investigación periodística sobre un abuso dentro de la Iglesia Católica, y eso es algo esencial del periodismo, poder destapar secretos y no pensar que el periodismo de investigación está solo para fiscalizar los poderes políticos, los poderes económicos, dejando a un lado el gran poder que es la Iglesia Católica. Entonces nos parecía una historia que era evidentemente importantísima de contar. Esa reportería duró cerca de 10 meses y creo que el tiempo, o sea, lo que hace que pueda durar tanto, tiene que ver precisamente con la confianza que se puede construir con las diferentes fuentes, en este caso los sobrevivientes, en este caso eran adolescentes hombres, y cómo conseguir más contactos, cómo lograr que quieran hablar contigo, porque al inicio teníamos, o sea, hablas con una persona que te da un contacto, luego con otra y vas haciendo como un árbol de cómo te vas conectando con la gente, pero no siempre te reciben, digamos, con los brazos abiertos, o sea, no siempre tuvimos varias negativas de gente que no quería hablar, también de gente que hablaba en una primera entrevista y luego, después de un par de semanas, nos escribía a decir que quería decir más cosas, o también de gente que hablaba y luego decía que ya no quería que salga su nombre. Entonces, todas estas dinámicas en las que, como te decía, se practica mucho la escucha, el respeto, o sea, como respetar mucho los límites, hasta dónde quieren decirte tal o cual cosa, eso es lo que hizo que tome tanto tiempo. Pero yo creo que obviamente que valió la pena, porque esa espera, ese respeto, esa paciencia, yo también creo que es, ¿no? A veces los periodistas somos un poco, estamos formados para querer hacer las cosas un poco más rápido o querer como presionar. En el caso cuando son fuentes institucionales o algo así, es mucho más fácil decir como, pásenme el contacto, denme la información. Acá es como son otras lógicas. Y el resultado es que al final, me acuerdo una semana antes de publicar, una persona que había querido ser anónima todo el tiempo, quiso salir con su nombre. O sea, imagínate cómo en todo ese tiempo se fue construyendo él una idea de que nosotros estábamos respetando su lugar, de que no íbamos a ponerlo en un espacio de revictimización o de ofensa o cualquier otra cosa, porque lastimosamente los medios, así como decir rápido, los medios, así como en Ecuador, o sea, si decimos una generalidad, mucha gente no confía en ellos. O sea, vivimos una era como de desprestigio o poca credibilidad, y sobre todo en esos temas de violencia sexual, es el temor de que los lectores no les crean. Y esto es una cosa súper importante. Entonces, cuando uno escribe estas historias, es como escribes con la premisa de que el lector no va a creer lo que está leyendo, ¿ya? Porque la violencia sexual es una cosa que nadie quiere hablar, que nadie quiere aceptar, que la gente prefiere si estuviese como en la oscuridad, ¿no? O sea, es a veces como mejor hablar, no mejor, mejor no hablar de ciertas cosas, es más cómodo versus esos temas como tan duros. Entonces, me acuerdo que cuando esta persona que dijo que quería poner el nombre lo puso, y el día que publicamos nos llamó otro chico a pedir que sí pongamos su nombre, ¿me entiendes? Y eso de ahí era como muy reconfortante porque se sentían representados de alguna manera. No quiero decir apoyados porque creo que el periodismo lo que hace es contar historias, ¿ya? Y la persona que está involucrada en la historia se identifica de alguna manera. Pero en general, todas esas experiencias, si hablo la del ex sacerdote Intriago, fue muy, o sea, como que enseñó mucho sobre este tratamiento que luego
yo ya venía trabajando un poco, pero no algo de tanto tiempo, que eso también afecta mucho como ser humano a los periodistas, como que estar todo el tiempo en eso, pero a partir de ahí hubo un punto de quiebre para poder pensar en otras maneras de abordar a las fuentes. Justamente sobre los siguientes reportajes, porque luego quiero hacerte una pregunta como en general de estas publicaciones. En la primera, como tú nos contabas, hablábamos de adolescentes, varones que habían sido pues víctimas de este ex sacerdote. Pero luego, en agosto del 2018, también publicas otra historia que en cambio habla sobre un niño y sobre, digamos, esta lucha de sus padres, ¿no? Pues para enfrentarse a las instituciones estatales, pues buscando que se haga justicia. ¿Cómo es el acercamiento también cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, la conversación es con los padres, ¿no? O sea, no es como que entrevistas al niño. Entonces, Claro. ¿cómo funcionó en cambio acá la reportería? Ya. Como tú dices, claro, la conversación era con los papás, pero la conversación empezó primero, me parece que por una persona que los estaba acompañando, que me cuenta un poco la historia, luego hablar con los padres. Creo que hay detalles que voy a ir dando porque se repiten en las historias y obviamente estamos en confinamiento, es mucho más difícil, pero o sea, esas historias no pueden estar, eh, no pueden ser entrevistas virtuales o por teléfono, o sea, me parece que eso es esencial para este tema de confianza que te digo. Me acuerdo que esa entrevista, yo a ellos los entrevisté varias veces, pero la primera entrevista fue en persona. Y me acuerdo que fue en un lugar de comida rápida que tiene juegos para niños. Y mientras el hijo y su otro hijo, tenían dos, jugaban, yo conversaba con ellos sobre el tema. Sumamente difícil, muy delicado el, el asunto, obviamente. Y, por ejemplo, en ese caso súper particular, si el niño se acercaba, cómo parar de hablar de eso, porque a pesar de que era un niño chiquito, él tenía 5 años, eh, los niños pueden percibir las cosas, entonces como que no venía, o sea, igual es esta lógica de respeto, igual es esta lógica de estar muy atento, y de ahí algo que no sé si cabe en esa respuesta, pero también tiene sentido con lo anterior, cuando uno está haciendo la reportería y está buscando escuchar a las víctimas, también como periodista está buscando evidencias, está buscando documentos, está buscando material de soporte. Entonces, en el caso de Intriago obviamente había, porque estaba esta denuncia, o sea, estaba ese comunicado que le llegaba a él diciendo que estaba expulsado de la iglesia y él apeló a eso. Y ahí estaban las denuncias en la fiscalía, ¿ya? O sea, los registros de denuncias en la fiscalía. También había, eso es en el caso de Intriago, también había unas cartas enviadas por los adolescentes de la Arquidiócesis de Guayaquil, las cartas también de la mamá de una de las víctimas, o sea, como que todo esto va alimentando. Y me acordé de esto porque en el caso de Iker, que es el nombre, Julián, perdón, del chico, del niño, ni siquiera chico, del niño, eh, los papás también o sea, eran muy colaborativos, o sea, como que me entregaban una cosa, me entregaban la otra. En ese caso, y de hecho en el caso también de Intriago, en el caso también del gimnasio, siempre hay un punto que es súper delicado en el que como periodistas tenemos que poder transmitir que nosotros, lo que decía hace un rato, que no somos abogadas, no somos jueces, no somos fiscales, y que nuestro trabajo tiene un límite, y que nuestro tiempo y de trabajo también tiene un límite. Y yo, en todas estas reporterías, sí había un momento que me he sentido un poco angustiada por como cierta presión de las fuentes de pedir como que ya salga, o que qué pasa, o que ta. En el caso del niño Julián, eh, duró menos tiempo. Y yo me acuerdo que también detuve, o sea, lo hice un poco más lento porque estaba con otras reporterías abiertas, pero sí es algo como
como estábamos hablando al comienzo, ¿no? Cómo pueden ser esos consejos, estas maneras de abordar esas cosas, pero sí tener en cuenta de siempre dejar claro, sin sonar muy duro o muy arrogante ante la fuente, es decir, como me tengo que tomar ese tiempo, no lo puedo hacer más rápido porque, no sé, las instituciones no contestan a tiempo, no puedo conseguir esa información más rápido. Entonces, con ellos era una comunicación constante y yo me acuerdo que tuve que decir un momento como, necesito un tiempo, yo les escribo, porque me sentía como muy presionada y entiendo con razón, porque este caso estaba en proceso, o sea, mientras ocurría. No es un caso como el entrego, como el gimnasio, que son años atrás. Ese caso estaba en proceso y ahorita puedo decir que es un abusador porque él está condenado. En ese entonces era presunto, estaba prófugo, ¿ya? Entonces, esta reportería, más allá de lo de los padres, son unas partes muy interesantes para, como el ejercicio periodístico para mí, porque lo que hice fue visitar las instituciones en las que básicamente el sistema le había fallado al niño y a su familia. Entonces era el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Fiscalía. Entonces, iba a estas entrevistas a preguntar un poco sobre los protocolos, sobre cómo debería ser si llega un caso de violencia, etc. Y los funcionarios era como contaban el deber ser, la maravilla, así, 1, 2, 3, 4. Y después de que me contaban todo eso, yo decía, pero nada de eso se aplicó con el caso de Julián. O sea, ¿qué pasó aquí? No sé qué, porque había un tema súper como complicado y tan indignante que cuando lo revisan él en el hospital público de niños y ven su lesión en sus genitales, no le levanta una alerta a eso a la gente del hospital. Entonces, toda esa reportería también es súper importante, no lo había hablado hasta ahorita, y obviamente con Intriago también se hace lo mismo, ¿no? El periodismo, cuando está contando esas historias de violencia sexual, tiene que seguir las bases del periodismo, que es contrastar las fuentes. Con este contraste no quiero decir que voy a poner, como dice en inglés, como she said, he said, y voy a poner en el mismo lugar a lo que dijo una persona y lo que dijo el abusador y el abusado, porque no es así. Pero desde mi política editorial, desde GK, siempre vamos a consultar al señalado, ¿ya? Consultamos al profesor de gimnasia a través de su abogado, porque no habló, llamamos al ex sacerdote Entriago, que nos contestó y luego ya nos volvió a contestar, nos mandó con el abogado. En el caso del profesor de gimnasia olímpica también lo llamamos. Y siempre, o sea, para nosotros es algo que no puede faltar. Y hay un tema, o sea, digo esto porque hay ciertos medios en América Latina que cuando hacen estos casos, hay unos que no consultan al señalado porque creen que no es necesario. Y es una corriente de un periodismo feminista más activista. Ya, yo sé que es una conversación como más aparte, pero un poco por ahí, como diciendo, y que a mí una vez una periodista me dijo eso, ¿y para qué lo llamas? ¿Qué te va a decir? Obviamente te va a decir que no, o sea, ¿por qué le estás dando legitimidad y tal, tal? Entonces, para mí, igual este es un tipo de reportería que está en construcción, pero desde GK seguimos con la premisa de poder incluir algo de lo que esa persona vaya a decir y, como dije hace un rato, consultando las instituciones pertinentes, que en este caso la Fiscalía, Salud, Educación. No podemos dejar que el reportaje se convierta en un relato, ¿ya? Eso es como súper clave. Luego de la publicación del reportaje acerca del niño, se publica la rutina del terror en el 2019, es este caso de las 5 mujeres que deciden hablar sobre los abusos que sufrieron con su profesor de gimnasia. Recuerdo particularmente este reportaje porque al día siguiente, digamos, como a los pocos días de ser publicado, empezamos ya a ver ciertas acciones que, claro, no dependen ni del periodista ni del medio, sino que dependen de otras instituciones o de colectivos que tomando la historia, tomando la publicación, también empiezan a actuar. Con esto quisiera preguntarte sobre la importancia del seguimiento, porque no es que se publicaron estos 3 reportajes y allí se cerró el ciclo de la historia, sino que inclusive, y esto lo pueden ver las personas que tienen interés, pues pueden entrar a GK y están como las actualizaciones de qué sucedió después. Entonces, en el caso del gimnasio, cuéntanos cuáles fueron estas repercusiones que luego tú también las documentas.
Lo primero fue que la Junta de Protección de Derechos de los Niños de, si no me equivoco, la delicia, porque en Quito hay más de una junta, dictó medidas de protección, medidas para que el profesor no se pueda acercar a ninguna de las mujeres que lo había denunciado y determinó el cierre temporal del gimnasio, que era donde habían ocurrido estos presuntos abusos, o sigue siendo presuntos abusos, en contra de estas mujeres cuando eran niñas. Entonces se cerró el gimnasio temporalmente, todavía no se ha abierto, obviamente tiene que ver con pandemia, pero también con los procesos de cómo no se ha demostrado que el gimnasio sea un lugar seguro, por eso no se ha vuelto a abrir. Se dio el cierre del gimnasio, la orden de alejamiento, y a la par, aunque estoy aquí no es tanto como por el reportaje, sino durante el reportaje, las víctimas crean esta campaña que se llama Seremos las Últimas, que agrupa a víctimas de violencia sexual específicamente en este caso, pero también invita como a romper el silencio. Y a partir de esa campaña y a partir del reportaje también surgieron nuevas víctimas que se comunicaron, se contactaron con las abogadas de Surcuna, que eran quienes coordinaban la campaña. Entonces, esos son los que yo recuerdo como más formalmente. Eso fue en julio y el año pasado yo me acuerdo que hice un texto, como tú bien dices, una columna diciendo qué es lo que había pasado. Al día de hoy sé muy poco, o sea, sí sé algo más, pero no te puedo dar como demasiados detalles, pero es que sí iban a acusarlo, ¿ya? O sea, la fiscalía están en ese proceso, creo que ya ocurrió, pero no hay, o sea, ha pasado un año y, no sé, 7 meses, no más, ¿ya? O sea, en julio se cumplen 2 años, entonces estas columnas, esos seguimientos, obviamente sirven para, primero, como no olvidar el tema, pero también una forma de fiscalización, ¿no? De que tú como periodista no puedes como lanzar la piedra y luego esconder la mano y darte la vuelta. O sea, es una manera de hacerse cargo de las cosas que uno hace. Entonces, en ese sentido, el seguimiento es esencial. Finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo, quisiera preguntarte cuál sería tu consejo para los periodistas que quieren empezar a cubrir este tipo de historias, tal vez alumnos de periodismo que entran al periodismo con la intención de especializarse tal vez en la cobertura de género. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Qué les dirías sobre este ejercicio periodístico? Primero, algo que no he dicho, no he hablado nada, pero creo que es súper importante, y es el cuidado de la salud mental, o sea, de uno, ¿no? O sea, cómo cubrir esos temas a profundidad, tener un compromiso con esos temas y con la igualdad, con la no violencia, pero siempre cuidándose a uno, ¿no? Y eso es una cosa que poco se habla, poco se aborda, pero que hay un momento en que ya se vuelve muy evidente, ¿no? Porque las historias, nosotros no somos las víctimas ni las sobrevivientes, pero las historias nos llegan de cierta manera porque estamos durante meses solamente leyendo, reuniéndonos, involucrándonos con estos temas. En cuanto a la práctica periodística, creo que habría que empezar con estas ideas como más específicas, que tiene que ver con una escucha mucho más profunda, mucho más pausada, una mayor empatía, un respeto que tome en cuenta siempre lo que la víctima, la sobreviviente necesita, quiere, pero sin romper nuestra ética periodística. ¿A qué me refiero con esto? A que hay fuentes que me han pedido, por ejemplo, leer el reportaje antes de que se publique, ¿ya? Y eso es, dentro de la línea editorial de GK, dentro de los parámetros, eso nunca va a ser permitido, ¿ya? O sea, ninguna persona, fuente, etcétera, fuera de la redacción, que no sean reportero o editor, va a leer la versión del reportaje. Y eso ahí, a veces las fuentes te piden, ¿ya? También, como decía hace un rato, esta relación con las fuentes debe ser manejada de una manera, creo que la palabra saludable, ¿ya? Porque no, a mí me pasaba al inicio, hace 3 años, cuando me Intriago, que a veces recibía llamadas muy tarde, casi a las 12 de la noche, de
personas con las que había hablado antes, y como en ese momento yo sentía como mucho compromiso y mucha, no sé si la palabra es culpa, pero decir como que, claro, yo abrí esta herida, entonces no puedo dejar de contestar y tal. Entonces hay un equilibrio entre el respeto hacia estas personas, pero el cuidado también de nosotros como seres humanos que estamos también, que nos afecta de alguna manera estos temas. Pero en conclusión, respeto y una escucha muy atenta, sin interrupciones. Muchas gracias, Isa. Hemos conversado con Isabela Ponce, ella es cofundadora y directora editorial de GK. Ella ha realizado varias coberturas sobre temas de género que las pueden encontrar en gk.city para las personas que han escuchado esta conversación y que están interesados por leer más. Muchas gracias por tu tiempo, por conectarte y, bueno, como tú decías al final, por ejemplo, la salud mental también del periodista que realiza esas historias es importante y seguramente de eso podríamos tener todo otro programa solo dedicado a la salud mental. Así que muchas gracias por haberte conectado y muchas gracias a todas las personas que también se unieron a esta transmisión. Recuerden que los miércoles, cada 15 días a las 8 de la noche, tenemos el Prender la Luz. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias, Yali.